Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Este salmo es escrito por los hijos de Coré, un hombre que se rebeló contra Dios, contra su siervo Moisés, pero que sus hijos se mantuvieron al margen de la conducta de su papá y mejor decidieron obedecer al Señor, porque ellos entendían la importancia del servicio al único Dios verdadero. Y escriben de la siguiente manera. Salmo número 49. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodean inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen, Selah. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará Selah. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Leamos todos el versículo 20, por favor. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Amén, amén y amén. Afanes y contradicciones de la vida. Antiguas actualidades. He leído un salmo maravilloso con el cual tuve la oportunidad de compartir en algún discipulado tal vez hace mucho tiempo con los hermanos de San Cristóbal, que viven en San Cristóbal. Y vi cómo se plasma en este salmo la realidad de lo que estamos viviendo en la actualidad. La soberbia, la insensibilidad, los afanes, la rebeldía, la terquedad, una sociedad desafiante, una sociedad provocadora, una sociedad escéptica, una sociedad que quiere saber de todo menos de Dios. Están basados en lo que tienen. Nos movemos entonces entre ires y venires, entre afanes y contradicciones, entre luchas y trabajos, entre anhelos y logros. Ese es nuestro ir y nuestro venir. Dios, no podemos olvidar que entre tanto vaivén,
Entre tanto ir y venir, Dios lo tiene todo bajo su soberanía y bajo su control. A veces uno oye decir hermanos que dicen, Señor, toma el control de tal situación. Dios no ha perdido el control de nada. Dios es soberano. Él está por encima de todos y de todo. Y si ustedes de los que lo intrigan los asuntos que estamos viviendo, como podría intrigarlo este salmo que hemos leído hoy, si lo intrigan los asuntos profundos, también lo intrigan los asuntos que producen decepción, si lo intrigan los asuntos que producen desconcierto en la vida, yo lo invito a que memorice este Salmo número 49, pero también para que echemos un breve vistazo al libro de Eclesiastés, un libro que nos trae sabiduría de parte de Dios a través de Salomón. Pero prepárese para descubrir algunas sorpresas que vamos a ver aquí en el libro de Eclesiastés. Superficialmente, el libro de Eclesiastés parece desafiar las verdades esencialmente bíblicas. Nos encontramos ahí con unas escrituras que uno dice, esto, aunque es propio del ser humano, ¿será posible que sea palabra de Dios? Y yo remito esa inquietud a cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que a pesar de que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, es palabra de Dios? ¿Lo creen? ¿Sabe por qué? Porque Eclesiastés está dentro del canon bíblico. Canon es vara o caña. Eso es lo que quiere decir canon. Algo que no se puede torcer. De ahí viene la palabra ortodoxia. Orto es que está derecho. Por eso se llama ortopedista al que arregla los huesos, al especialista que arregla los huesos del ser humano. Entonces, Eclesiastés está dentro de la ortodoxia cristiana. Pero a veces cuando uno lee algunos textos allí, parece que como si, es decir, si uno no está concentrado, es como si estuviera leyendo un libro al margen de la palabra de Dios. Pero Eclesiastés está en la Biblia y la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que prestarle atención a todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es que Eclesiastés, a través de Salomón, se atreve a encarar preguntas nada fáciles, cuyas respuestas son todavía aún más difíciles. Las personas dicen, uy, qué pregunta más difícil. Realmente las preguntas no son difíciles. Lo que es difícil es la respuesta. Pero además de eso, aquí yo creo que sí cabe aquello de que hay preguntas muy difíciles. También en el libro de Eclesiastés, aquí se nos muestra la vida en un mundo pecaminoso como en el que estamos. Si nos acercamos al libro de Eclesiastés, 12 capítulos agradables que se pueden leer de en un solo tirón, como decimos aquí, aquí se nos ofrece un vistazo de lo que es la mente del ser humano. Aquí Salomón está contemplando no solamente los sufrimientos y las luchas para hallar un significado en todo, sino que nos permite recibir esa sabiduría para poder asimilar todo lo que Dios está diciendo a través de este rey. Eclesiastés, por ejemplo, fue usado por los hebreos como un libro de instrucción. ¿Qué es instrucción? Aquello que se le enseña a alguien cuando ese alguien no sabe nada. ¿Han ustedes leído, por ejemplo, en Proverbios que dice Salomón, instruye al niño en su camino? O en el camino correcto, dice la Nueva Versión Internacional, para que cuando sea viejo no se aparte de él. De entrada, Salomón no está diciendo,
reprende al niño o disciplina al niño, sino que lo primero que hay que hacer es instruirlo, porque los niños no saben los principios de vida que tienen que ser y estar bajo la responsabilidad de sus padres. Entonces, los hebreos, los judíos, siempre tuvieron este libro como un libro en el cual recibían muchas instrucciones, en realidad instrucción en lo más extenso de su palabra. Y a ellos, a los judíos, como a la iglesia, nos está mostrando el libro de Eclesiastés cómo hallar el significado espiritual en una vida que de otra manera sería inútil vivirla. Empecemos por el final. Mire cómo dice el capítulo 12 de Eclesiastés, el versículo 8. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Y salte usted al versículo 13 que dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Y después de haberlo escuchado todo, entiéndalo o no, la recomendación del rey Salomón es lo que usted encuentra en texto azul. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay que temer a Dios. Ya leímos el Salmo 49 y se da cuenta lo que hace la humanidad. Tienen tierras a su nombre, quieren perpetuarse, se deleitan en sus riquezas, se apoyan en todo, pero están lejos de Dios. Y Salomón nos está diciendo aquí en Eclesiastés que la vida del ser humano, el hombre, tiene que tener una certeza de lo que es el temor a Dios, y que quien teme a Dios y quien cumple sus mandamientos, esto es todo para cada uno de nosotros. Me llamó mucho la atención la acotación que hizo el pastor a manera de introducción, ahora que iba a cantar la canción Te daré lo mejor de mi vida. Y contó una anécdota que hace mucho tiempo, estamos hablando de por allá el año 89 tal vez, eso fue como en el año 88, 89, lo que él narró acerca de el hermano Caleb Payares y otros del equipo de alabanza de la iglesia que estaban de visita en nuestra casa. Y mire lo que le dijo a manera de profecía este hombre al pastor cuando era apenas un niño. Él no sabía tocar el piano. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la expresión textual que te dijo? La adoración no son cánticos, obedecer al Señor. Y esto es lo que está diciendo aquí Salomón. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Entonces yo los invito en esta noche para que abramos las puertas de la expectativa, porque hallaremos muchas sorpresas en este libro de Eclesiastés. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar confesiones sinceras. Vamos a encontrar dudas. Vamos a encontrar luchas con la fe y vamos a encontrar no pocas desilusiones. Eso es lo que escribe Salomón. Y al invitarlo a leer el libro completo, ojalá lo hiciera más temprano que tarde, quiero decirle que usted debe tener mucho cuidado con declaraciones aisladas o descontextualizadas de lo que está escrito aquí. Usted sabe que un texto sin contexto es un pretexto, y a veces extractamos ciertos versículos que nos van a dejar como en una isla, y de esa manera podríamos incurrir en errores o en malas interpretaciones de lo que el rey Salomón, francamente inspirado por el Espíritu Santo, nos quiso decir. Todo lo que está aquí escrito en el libro de Eclesiastés tiene que ser comprendido dentro del texto de todo el libro y en última instancia de toda la Biblia. Vamos al capítulo 1.
versículos 3, luego al capítulo 2, versículo 22 y luego al versículo 23 del mismo capítulo 22. Mire cómo dice la palabra del Señor. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Versículo 22 del capítulo 2. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Y en el versículo 23 dice, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. Quise mantenerme al margen del tema de un ídolo que murió hace 8 días en nuestro país, pero es inevitable que por cualquier medio a uno le lleguen las noticias. No voy a hacer esto a manera de crítica, no voy a hacer esto a manera de señalamiento, pero lo que sí voy a hacer, y es así como lo escribí, perdonen que hable en primera persona en el saludo pastoral del domingo, que es muerte a la muerte, que también toqué algunos asuntos con respecto a la muerte de este ídolo. Usted se da cuenta cómo había esas contradicciones. La gente decía, fulano de tal vive para siempre y vivirá en nuestros corazones, mientras cantaban la canción de él que decía que nadie es eterno en el mundo. Eso es una contradicción. Un hombre que estaba en la flor de su carrera artística, un hombre que ya padecía el rigor del paso de los años, un hombre que cuando le dijeron es mejor que te hagas ciertos tratamientos médicos que son urgentes, él dijo, no tengo tiempo porque tengo una agenda supremamente apretada, tengo muchos compromisos. Un hombre que a pesar de todos los millones que tenía y que cobraba por sus conciertos, no pudo poner nada por su vida. Un hombre que para contratarlo había que hacerlo con 1 año de anticipación para las presentaciones artísticas. ¿Qué pasó con él? ¿Y qué pasa con cualquier mortal? Que así como recibimos la vida como un soplo, también como un soplo se nos va. Y aquí está, nos está diciendo Salomón en el versículo 23 del capítulo 2, todos sus días, los del ser humano, están plagados, que es algo de estar plagado, algo que está tuquio por todas partes, está lleno, está colmado. ¿De qué? De sufrimientos y de tareas frustrantes. ¿Qué es una tarea frustrante? Que usted hizo todo, pero finalmente no vio el fruto absolutamente de nada. Y además, como si fuera poco, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Por lo tanto, miremos algunos tópicos de lo que nos quiere decir Salomón en esta noche. 1, hablemos del trabajo y de la tarea. Capítulo 3, versículo 9 de Eclesiastés. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Versículo 10. He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. ¿Recuerdan que yo les dije que tuviéramos mucho cuidado al leer este libro de Eclesiastés? Porque nos podríamos ver enfrentados a que él está haciendo confesiones sinceras, que ha manifestado dudas, que tiene luchas con la fe y que una que otra desilusión. Pues aquí lo está diciendo. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Y aquí voy a pedirle el favor, se dirija a su Biblia y me acompañe para que leamos o hagamos esta lectura en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Busque usted en su Biblia porque no lo va a encontrar aquí en la presentación que hemos elaborado, pero que usted lo va a corroborar en su escritura, en su Biblia. Capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice Salomón allí?
Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. O sea, estaba viendo absurdos por todas partes. Y ahora está diciendo, me fijé en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. ¿Usted conoce a alguna persona así? Y yo le invito para que usted se conozca a usted mismo. Cierto que nosotros nos mantenemos de afán a toda hora. Y por mucho que intentemos alargar el día, no podemos. El Señor lo dice, ¿por qué se preocupan? ¿Qué puede hacer el hombre por hacer crecer un poco su vida y alargarle al curso de su vida siquiera una hora, siquiera media hora, siquiera un minuto? No podemos. Hoy tenemos una sociedad enferma, una sociedad que no debería pasarle esto a la iglesia si acatáramos y obedeciéramos la palabra de Dios, pastor. Porque esa es la verdadera adoración, obedecer, prestarle atención. Y no lo estoy diciendo solamente por ustedes, me incluyo porque este mensaje es para mí. El día que el Señor no me hable en un mensaje, yo soy el más desgraciado de todos los mortales. Pero este es un ir y un venir. Nos mantenemos a toda hora pendientes del reloj. Hoy se sufre más del corazón y del colon que de cualquier otra enfermedad. A muchos ya no les está sangrando el colon, sino también el corazón. Hoy nos hemos vuelto laboradictos. Hoy salimos y nos mantenemos tan de afán que muchos no alcanzan siquiera a ponerse su ropa para ir al trabajo. ¿Cuánto gozaron? Que salvavidas les tiró el COVID a más de uno, porque podían prestar su trabajo desde casa sin siquiera ponerse la ropa, quizás en pijamas. Yo creo que un llamado a la integridad. Si somos íntegros, virtual o presencial, al trabajo hay que ir bien presentados. Pero se ponían un calcetín de un color y una media de otro color. Usted puede ver en los vehículos hoy, la mayoría de accidentalidad en nuestras calles se da porque la gente va de afán. Porque usted ve las damas sobre todo, haciéndose sus retoques en los semáforos y cuando hay tacos, aquí en Antioquia los llamamos tacos, donde son más sofisticados, dice trancones, y usted las ve arreglándose el cabello, o cuando no, hablando por su dispositivo móvil, también eso incluye muchos accidentes de tránsito. ¿Todo por qué? Porque estamos a una velocidad que nos está volviendo más lentos mentalmente y como personas. Y yo creo que a este hombre, del cual nos está hablando Salomón aquí, de ese hombre sin hijos, de ese hombre que algún día se puso a ver todas sus riquezas, que no lo llenaba nadie, que no tenía quien dejarle como herencia lo que había trabajado, a ese hombre el Señor lo mencionó en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 21. Mire lo que le pasó a ese hombre. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. ¿Sabe por qué está diciendo esto el Señor? Si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que el Señor estaba hablando del reino de los cielos. Estaba hablando cosas supremamente importantes, esenciales y vitales para nuestra salvación. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Y por allá había uno escuchándolo. Lo interrumpió. Le interrumpió el sermón al Señor, la enseñanza se le interrumpió. Y le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Y el Señor le dice, un momentico, ¿cómo tú te atreves a interrumpir esto que es esencialmente, que es vital, que es eterno? ¿Acaso crees que Dios me puso a mí como juez o repartidor de bienes? Y en ese corte de ese discurso, entonces el Señor aprovecha el momento para decir lo siguiente.
Tengan cuidado, advirtió a la gente. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿A quién le advirtió? A la gente. ¿Y quién es la gente? Los que somos de la iglesia y los que no. Esto es para todo el mundo. Entonces Él dice, absténganse de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Es querer tener más de lo que se tiene, que es distinto a codicia, que es querer lo que el otro tiene y que uno no tiene. Son como primitas, más bien la avaricia y la codicia, pero no son lo mismo. Y dice el Señor, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, mire que no tenía con quién hablar y se puso a hablar con él mismo. Él no buscó un consejero, no tenía un asesor, no tenía un consultor económico, se puso a hablar con él mismo. Y dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, se está diciendo él mismo. Come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y aquí el discurso ya nos está adentrando y nos está permitiendo centrarnos en lo que realmente y claramente nos está diciendo el rey Salomón. Amados hermanos, íntima devoción y quienes nos siguen por redes, les invito a que consideremos mejor lo siguiente. Capítulo 3 y versículo 11 de Eclesiastés. Consideremos esto. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Usted se ha puesto a verse usted como obra de parte de Dios? ¿Cuántos son obra de Dios aquí? Nadie se ha hecho a sí mismo. Y ya usted si considera que usted es creación de Dios, incluye lo que está diciendo Salomón aquí. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, en su momento. ¿Y qué quiero decir con esto en esta noche? Que esta creación que somos nosotros no podemos deteriorarla dejándonos llevar por los afanes, dejándonos llevar por las carreras, dejándonos llevar por la avaricia, dejándonos llevar por la codicia, dejándonos llevar por la ambición. Estamos siendo llamados a que nos centremos, que si vamos a tener algún afán, lo tengamos, pero por seguir, recibir, acatar y poner en práctica la palabra de Dios, porque a la postre de aquí nos vamos a tener que ir y todo lo que nosotros hayamos sembrado para el reino de los cielos tendrá su recompensa en el día esperado. Mire lo que dice el Señor con respecto a este hombre. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué le sucede? Mire lo que le sucede, repasémoslo nuevamente. Hablamos solos. Empezamos a decir cosas como, ya tienes bastantes cosas buenas. ¿Ustedes creen que todo lo material es bueno? Hay gente que ha perdido su salvación por estar más a la carrera detrás de lo material. Sin embargo, este hombre en su avaricia llama todo bueno. Tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. ¿Qué más le sucede?
aquel que está pensando siempre en descansar, en comer, en beber y en gozar de la vida. ¿Qué más le pasó a este hombre? Cuando estaba y creía que todo estaba marchando de maravilla, entonces Dios le habla y le dice: necio, esta misma noche. ¿Para cuándo estaba acumulando este hombre bienes? Para muchos años. ¿Y sabía cuánto estaba de vida? A unos minuticos de vida. Y él estaba pensando en muchos años. Ya tienes, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Personas que habría lamentándose y revolcándose en la tumba si se dieran cuenta de que todo el sudor, todo su trabajo y todo su cúmulo de riquezas fueron dilapidadas por los que nada tenían que ver con él siquiera. ¿Para quién trabajó? Para otros, porque al final el avaro trabaja y no sabe para quién trabaja. 2, vamos a hablar de la alegría y el disfrute. Eclesiastés 12 al 15, al 16. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Algo que se está imponiendo y ha venido reflejándose dentro del pueblo cristiano es que hoy hay más asistencia de sillas a los templos que de personas. Y si usted hace una consulta por qué los hermanos no vinieron al culto, es porque todos tenían afán, porque tenían otras cosas a las cuales les dieron prioridad y más importancia que al reino de los cielos. Hoy tenemos afán de ir a dormir. Mire, si nosotros hacemos el culto de 5 minutos, hay hermanos que salen de afán porque ya es tiempo de irse, de afán, de afán, de afán, de afán. No soportamos, permítanme la expresión un poco vulgar, coloquial y popular, pero real. Hay hermanos que parecen perros con gusanos, no se hallan en ninguna parte, porque usted va a ver, tienen afán, afán, afán por sembrar lo terrenal y no saben de qué tiempo disponen. Por eso el Señor dice aquí por medio de Salomón que el Señor nos dio a nosotros el sentido del tiempo. ¿Cómo estamos manejando el tiempo, hermanos? ¿Qué tanto tiempo estamos ocupando para las cosas eternas? ¿Qué tanto tiempo estamos usando para nuestros devocionales, para nuestros encuentros a solas con Dios? ¿Sabe por qué la vida de fe de muchas personas se andan deteriorando? La vida de fe se anda deteriorando porque el afán les pudo más que lo que es importante, sembrar en el reino de los cielos. Pero eso sí, hay tiempo de alegría y hay tiempo de disfrute y paralizamos todas las demás actividades porque hay que irle a rendir culto al cuerpo antes que rendirle culto a Dios, que es el que vivifica nuestro espíritu. Tenemos que prestarle atención a todo lo que el Señor nos está hablando, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Cuando uno se entera de las noticias, mis amados hermanos, que son
la confirmación de que de lo que el Señor Jesús dijo hace mucho tiempo. Uno, créanme, se postra delante de la presencia del Señor, no solamente a rogarle al Señor que lo ayude a uno, sino que le dé claridad, que le dé vista y visión a la iglesia, porque no nos damos cuenta de nada. Usted sabe lo que es la confrontación que hay en el lejano oriente a punto de estallar entre China y Taiwán. Usted sabe lo que es una intervención militar o que intervenga militarmente Corea del Norte. Usted sabe los dientes que se pelan casi todos los días, los de la India con los de Pakistán, dos potencias que aunque no son muy ricas, económicamente hablando, son ricos en armamentismo y en desarrollo armamentista y bélico. Y creemos que vamos a durar mucho tiempo aquí, pero ¿qué es de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios? Todo no puede ser alegría, todo no puede ser disfrute. Tenemos que pensar en que debemos llevar una vida de fe que agrade a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. 3. Viene la perfección y el temor. Capítulo 3, versículo 14. Sé además, sigue diciendo Salomón, que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle y quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Gloria a Dios, porque todo lo que Él hace es distinto a lo que nosotros hacemos, pero si quiere que nosotros aprendamos y sigamos su ejemplo. Santiago nos está diciendo para que descansemos en el Señor, para que reposemos en el Señor, para que confiemos en el Señor, para que centremos nuestra fe en el Señor Jesús. Nos está diciendo que fue hermano medio del Señor Jesús y que seguramente aprendió muchas lecciones de parte de Él. Entonces escribe en el capítulo 1 y versículo 17 de su epístola: toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿De quién debemos depender? ¿De las riquezas o de Dios? Y tenemos y alcanzamos la madurez. Aquí perfección no quiere decir que no erramos. Aquí perfección, puse este título precisamente para llamarle la atención acerca de las palabras del Señor Jesús que dijo: sean perfectos ustedes, así como el Padre Celestial es perfecto. En ese término que lo está diciendo el apóstol Santiago y que lo dijo el Señor Jesús, está llamándonos a que alcancemos la madurez espiritual que tiene el Padre Celestial. Hoy hay muchos cristianos inmaduros, hay mucho pueblo de Dios que está vendiendo los principios que tiene o si alguna vez los tuvo por todo lo que está ofreciendo el mundo. He ahí lo que dice el apóstol Santiago, que el Padre Celestial no cambia, el ser humano sí cambia. El Padre Celestial no perece, el ser humano sí perece. Aquí hagámonos a esta idea y creámoslo, porque son palabras que dijo el Señor Jesús: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que todo esto va a pasar, y con la palabra del Señor, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿La estamos abrigando y la estamos poniendo en práctica? Porque Salomón lo que está diciendo es, en el capítulo 3, versículo 15, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta historia que el Señor está haciendo, está propiciando que se repita? ¿Cómo estamos nosotros manejando esto con sabiduría o estamos ignorando lo que dice la palabra del Señor?
porque lo que nos acecha es la injusticia y la maldad. Eso es lo que hay en este mundo. Eso es lo que nos está acechando. 4, injusticia y maldad. He visto algo más en esta vida, capítulo 3, versículos 16 y 17. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar para ser ejecutado o practicado. Acá en la tierra no hay justicia, solo hombres que representan la justicia, porque la justicia perfecta es la que viene de parte de Dios. Si usted me acompaña al capítulo 4 y versículo 1 del libro de Eclesiastés, mire la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Esto es injusticia social. No hay ningún gobierno. A mí me daba francamente desidia y pesar como mucha gente cristiana, pastores aún, prestaron sus púlpitos, el altar donde, como nos enseñó el pastor hace poco, representa hoy el lugar santísimo, para que sirviera de tribuna política, para defender unas ideas que al final se van a constituir en opresión para la nación. Escúchenme esto bien. Vienen días de opresión para Colombia. Que no crean los cristianos que se van a escapar si no se arrepienten, aquellos que dejaron de hablar del nombre de Jesús y dejaron de predicar la palabra como Él mandó que se hiciera, por darle crédito a humanos que no son sino simples mortales. Pero viene la opresión. En Colombia viene la opresión. Nunca había visto yo tan de cerca la ruina que le viene a este país como se ve venir en este momento de la historia. ¿Sabe por qué? Porque la opresión nunca va a estar lejos de un país, de una nación y de una gente que no se atrevió a temer a Dios, sino por el contrario, se atrevieron a desafiarlo, a contradecirlo y a rasgar y a fraccionar la palabra de Dios. Hoy es un tiempo en el que nosotros nos arrepintamos y nos demos cuenta, como leímos al principio del culto, que no tenemos que preocuparnos porque el Padre Celestial ya sabe todas las cosas de lo que tenemos necesidad. Usted elija en esta noche, iglesia, elija en esta noche, o dependemos del Padre Celestial, del cual dice Santiago, que no muda como las sombras y que no cambia como los astros, o dependemos del padre de la mentira que vino para hurtar, matar y destruir. Luego de todo esto viene la prueba y viene el final. Prueba y final. Versículos 18 al 20. Pensé también con respecto a los hombres, dice Salomón, Dios los está poniendo a prueba. ¿Qué está pasando en este momento en la humanidad? Que Dios está poniendo a prueba a la humanidad para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo, porque es que la vida proviene de Dios. La vida proviene de Dios. Y ahí es donde Salomón dice, tanto el que sopló hálito de vida sobre nosotros es el que le da la vida a los animales.
y de esa manera perecerán los unos y los otros. Y además dice Salomón, versículo 20, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Dígale al que tiene a su lado, no te preocupes, porque todo surgió del polvo y al polvo volverá. Y Job, en esa sabiduría que destaca este libro de Job también, nos escribe en el capítulo 21, versículo 23. Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Versículo 24. Sus caderas llenas de grasa, sus huesos recios hasta la médula. En otras palabras, el impío está fuerte físicamente, lo que nos está diciendo Job aquí. No necesita ir al doctor, no necesita hacerse exámenes médicos, no necesita tomar vitaminas, no necesita tomar fibra, no necesita tomar colágeno, no necesita tomar de todas esas cosas que están vendiendo por ahí, porque uno no sabe si todos los que escuchan los programas donde se venden tantos productos, uno no sabe si los están comprando y qué están haciendo con ellos. Hermanos amados, los robustos, los que confían en sus riquezas y en sus fuerzas, están diciendo, yo no necesito médico, yo no necesito absolutamente nada, ni remedios, ni vitaminas, ninguna de estas cosas, porque aquellos están pensando que son tan fuertes que ni siquiera lentes necesitan. ¿Usted no ha notado que hay personas que no asimilan que envejecen? Y si es un impío, mucho más, porque quiere hacerse su propia catedral de su propia vida, que no quiere ser destruida. Pero le llegará la voz del Señor que le dice, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma o tu vida y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Por qué aquellos que no tienen interés alguno por las cosas de Dios parecieran tener una vida libre de problemas? ¿Usted no ha notado eso? Hay personas que ni fu ni fa, los inclementes, los injustos, los soberbios. Pero Job está diciendo, aquí estoy sufriendo y soy alguien que teme a Dios. Eso es lo que Job nos está diciendo. Y esa es la vida del ser humano. Los impíos son los que a esta hora están tocando música sin parar. Están en fiestas sin parar. Están en banquetes sin parar. Palabras más, palabras menos. Sus vidas no son más que fiestas, diversión, juegos y placer. Y van para arriba y van para abajo y se mueven en todo lo que tenga que ver con el placer en este mundo. Y hablo de impíos porque impío es aquel que habiendo conocido a Dios se comporta como si fuera un malvado. Ese es el impío, que es muy distinto al pecador. Job dice en el capítulo 21 y versículos 14 al 16, y aunque tú no lo creas, los impíos miran lo que hacen. Vea pues, a Dios increpan. Déjanos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. Eso es lo que dicen los impíos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿Se da cuenta que es el impío? El que siendo del pueblo de Dios no se maneja como un hijo de Dios. Impío es sin piedad. Eso es lo que traduce impío. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Hermanos, vamos a prestar un servicio en la iglesia. No, ¿yo por qué tengo que ir? Y parece que se refirieran, pero al pastor que les está pidiendo el favor de venir a servir a la iglesia. No, el servicio se le presta a Dios y solamente a Él le debemos reverencia. Entonces, cuando la persona dice, yo porque tengo que prestar un servicio, lo que está diciendo es, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? O sea, que cortan su vida de fe.
su comunicación con Dios, pero su bienestar, versículo 16, no depende de ellos. Jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. Diga usted en esta noche, jamás me dejaré llevar por los malos consejos de los impíos. En otras palabras, el impío no tiene problemas, ni preocupaciones, ni dificultades. Su vida parece fácil, llevadera, mientras que la vida del creyente está llena de luchas y de problemas. Capítulo 21 y versículos 25 y 26 de Job. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. En el polvo yacen unos y otros, todos ellos cubiertos de gusanos. ¿Usted se le ha ocurrido alguna vez ir a un centro comercial o a un lugar donde hay escaleras eléctricas y se le ha ocurrido montar, es decir, intentar subir, pero por las que vienen bajando? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha sentido esa tentación de subirse a la escalera que viene bajando? ¿Ha intentado subir? Y creo que algunos, en algún momento de nuestra vida, no necesitamos hacer ese ejercicio literalmente, ya que es posible que la vida parezca como una escalera al revés. Usted tiene su vida, cree que su vida en este momento es como si tuviera la escalera al revés y que tiene que enfrentarse para cambiar de posición, para asumir un reto nuevo en su vida, pero asumirlo como si fuera por una escalera al revés. En cualquier caso, iglesia, con las escaleras al derecho o con las escaleras al revés, algún día todos tendremos que enfrentar la siguiente realidad, allí donde no hay filtros para nada. Capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, versículo 12. Así que con la escalera al derecho o con la escalera al revés, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por hoy, mis amados hermanos, aceptemos esta solemne invitación que no defrauda a quienes la aceptan. Viene de parte del Señor Jesús, que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.